No sé dónde vas a estar totalmente. ¿Por acá? Sí, por acá está bien. Acá vamos viendo. Me veo a mí mismo, ¿no veo lo que están? Sí, van a aparecer acá. Ah, bueno. ¿Y hay alguno? ¿No hay? Bueno, si no hay ninguno, lo cerramos. Ah. Ni idea, hoy llego y me entero que esto se hace así. Ni idea, supongo que sí. Sí, alguien se entró. Bueno, hoy tenemos que ver cómo están. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? ¿Bien? Me lo saco porque me dijeron que a distancia podía hacerlo. Hoy tenemos que pásenme una lista con los que están presentes. ¿Qué dudas le quedaron primero de la semana pasada? ¿Se acuerdan de qué hablamos? Primero hablamos antes de las personas jurídicas. Y la semana pasada, patrimonio. ¿Y les quedaron dudas? ¿Algo que repasaron? ¿Dijeron qué está diciendo? ¿Que no le entiendo? Que no... ¿Vimos la semana pasada? Hable, por favor. Acciones desintegrativas se buscaba, hablaba de primero una situación de un acreedor, que se veía un acreedor que era un tercero, obviamente, interesado, y que buscaba recuperar o de alguna manera impedir que el patrimonio de su deudor que se siga descomponiendo y siga disminuyendo en virtud de determinados actos u omisiones que su deudor realiza. Entonces, tenían acciones judiciales para integrarlo al patrimonio de su deudor, al activo del patrimonio de su deudor, de recomponerlo. Las acciones básicas integrativas del patrimonio son 4. Primero, la acción llamada acción directa, la acción subrogatoria, la acción de fraude y la acción de simulación. Las 4... ¿Fraude de la revocatoria? Sí, se le llama acción de fraude a los acreedores, ¿no? Para diferenciarlo del llamado fraude de la ley, ¿no? Revocatoria o pauleana. Todos esos nombres reciben, ¿no? Fraude, revocatoria o pauleana, mismo nombre, para describir la misma situación. Después la acción de simulación, la subrogatoria y la directa. Recuerden que la subrogatoria es subrogarse, es la acción que tiene el acreedor de ponerse en el lugar de su deudor. Por ejemplo, porque el deudor no cobró una deuda, ¿sí? El deudor es también a su vez acreedor y no permite que esos bienes ingresen a su patrimonio, ingresen al activo. No lo hace porque no le interesa. No le interesa porque sabe que tal vez si eso ingresa es embargado por su propio acreedor. ¿Se dan cuenta? Tiene un acreedor, el acreedor tiene un deudor, y ese deudor, a su vez, en otra relación obligacional, ¿sí? Él es también acreedor y tiene su respectivo deudor. ¿Bien? Hay una primera relación obligacional y acá con este mismo sujeto hay una segunda relación obligacional. Que cambia, ¿no? En esta relación obligacional este es el sujeto activo y el pasivo, y en esta segunda este es activo y a su vez hay un tercero que es pasivo. Entonces, ¿qué hace? Este le debe a este, pero este no insta la cobranza a este por lo menos para pagarle a este. ¿Se dan cuenta?
¿Qué le permite el derecho? Que este acreedor se ponga en el lugar de su deudor y le reclame a este tercero lo que éste le debe a él. ¿Bien? A, B, C. A se subroga, se pone en lugar de B y reclama a C, en la medida de lo que C le debe a B. Y en función de esto, cuando logra el ingreso económico, este acreedor procede a trabar el embargo por lo que a él se le debe, en la medida de lo que a él se le debe. Básicamente ese es el funcionamiento de una acción subrogatoria. No cualquier relación obligacional es subrogable. En algunas circunstancias, como son las relaciones de familia, o los derechos y obligaciones que surgen por el derecho de familia, como una obligación alimentaria, nos permite la subrogación. Pero, si no existe una prohibición de la ley o una limitación legal, estamos en un marco de permisión y en el cual la acción subrogatoria tiene aplicación. Pero siempre se dan cuenta de que el ingreso patrimonial se va a producir de C a B. ¿Bien? Y recién ahí que se puso en el lugar, va a poder trabar el embargo. En la acción directa hay una síntesis de esta situación. Porque la acción directa se concede en casos específicos por la ley. Y en una relación, si a una persona le conceden una acción directa, no tiene necesidad de reclamar poniéndose en este lugar, ¿sí? Sino que directamente hace de A directo a C, y lo que obtiene ingresa directamente al patrimonio de A. ¿Bien? Por ejemplo, ¿cuáles son los casos específicos y puntuales en que el derecho concede una acción directa? Cuando hay una sublocación. ¿Bien? Fulano A le alquiló a B un inmueble. Ese mismo inmueble en un espacio B se lo alquiló a C. Bueno, entonces, estamos dentro de una sublocación permitida, ¿no? Algo que las partes no han prohibido. ¿Qué le concede el derecho? Una acción directa a para reclamarle directamente a C por el alquiler que este B no le paga. ¿Bien? Pero solamente en la medida de lo que C le debe a B, ¿no es cierto? Solamente en ese. Porque si este alquiler era de 100, vamos a poner un número más actual, ¿no? Como que el alquiler fuera sí, vamos a 10.000, a mí me quedo corto. Y este segundo, porque es un espacio fuera de 5, ¿bien? Por lo que no le debe, por lo que le debe, ¿qué va a hacer? Va a tener una acción directa para reclamarle a C. Obviamente que le va a reclamar los 5 que le debe a este. ¿Bien? De esa medida. Pero no va a pasar, no va a necesitar embargárselo, que ingrese a este patrimonio y embargarlo. Directamente lo cobra, así, sin interferencia, e ingresa a este patrimonio, al de A. Por eso es una acción directa, no requiere un paso menos, no necesita el embargo previo o en el medio de ambos. ¿Se entiende? ¿Sí? Después tienen la acción de fraude y la acción de simulación. Las van a ver, es decir, en la acción de fraude, básicamente hay un acto, un acto jurídico del deudor, es decir, acá hay un acto concreto que es de disposición de sus derechos, de disposición de sus bienes, o bien de renuncia a determinados derechos, que causa perjuicio al acreedor. ¿Por qué? Porque provoca insolvencia del deudor y el acreedor no puede cobrarse. La provoca o la agrava. Pero estamos frente, en la acción de fraude, a un acto jurídico concreto del deudor. La acción de fraude se interpone contra un acto jurídico del deudor. Puede ser un acto de disposición de bienes, porque vende, porque enajena, porque dona, y de esa manera se insolventa, pero también puede ser de renuncia.
¿Sí? ¿Por qué? Porque el deudor no, renuncia a una herencia, por ejemplo, que le es deferida. ¿No? Abdica de una herencia, la renuncia. Y bueno, pero esa herencia podía ingresar a su patrimonio, los bienes que la conforman, y permitir el pago del crédito que le debe a ese acreedor. Sin embargo, lo que hace es simplemente renunciarla, en beneficio, por ejemplo, de otro coheredero. Entonces, ante esa situación, el acreedor tiene una acción para revocar el acto de renuncia de su deudor, de renuncia a la herencia. ¿Bien? Y la acción que ejerce es la llamada acción de fraude. ¿Qué genera? Si prospera la acción de fraude, genera la inoponibilidad del acto. Es decir, que el acto de renuncia o el acto de disposición de bienes que realizó su deudor no va a ser oponible al acreedor que demandó por fraude y obtuvo sentencia favorable. Que el acto sí de renuncia va a ser válido para todos los demás, inclusive para las partes que lo celebraron, pero no tiene efectos, no tiene ninguna eficacia para ese acreedor que promovió la acción y ganó el juicio. Para ese acreedor es como que si el acto no hubiera existido. No se le puede oponer ningún efecto. Para él, la renuncia no existió y su deudor sigue siendo heredero. Y en consecuencia tiene una parte de esa herencia que le es deferida y va a poder embargar esos derechos hereditarios. En la simulación, por eso se habla de que la acción de fraude es una acción de inoponibilidad, que es una ineficacia que es diferente a las nulidades. Es una ineficacia relativa porque solo es en interés de un tercero a quien la ley buscó proteger. Por ejemplo, a este acreedor que promovió el juicio y obtuvo sentencia. Es una ineficacia para él. El acto del deudor no tiene ningún efecto para ese acreedor, y únicamente para él. Pero para todos los demás, para las partes que lo celebraron, o para otros terceros que no promovieron el juicio, es totalmente válido. ¿Se entiende? Entonces, en cambio, la acción de simulación supone que acá hay un acto jurídico realizado de manera no sincera. Es un acto en el cual se ha creado una apariencia que esconde un acto distinto, o bien el acto realizado no tiene nada de real. Todo en sí, o alguna de sus cláusulas, ¿no? Porque a veces se puede falsear algunas declaraciones, fechas, bueno, a veces hay declaraciones que no hacen a todo el acto, sino a partes o cláusulas del mismo que no son sinceras y son simuladas. Pero la simulación requiere un acuerdo simulatorio. Las partes se ponen de acuerdo para simular. El padre o el deudor que dice, bueno, me estoy apremiado por mis deudas y me van a embargar tal bien. Entonces se pone de acuerdo con un amigo y genera un documento de venta, un boleto de compra-venta con esta persona amiga. Con un pacto, obviamente, que el día de mañana se lo va a retrotraer ese acto de disposición mediante un acto contrario. O bien, estableciendo la verdad de ese negocio, y que en el caso de que este amigo lo venda, en el momento que lo venda, el precio va a ir nuevamente para la parte que se lo transmitió originariamente. Hay pactos o contradocumentos, ¿no?, frente a los que realizan un negocio simulado para dejar en claro cuál es la situación verdadera, por si en algún instante alguno piensa entre los mismos simuladores también perjudicarse mutuamente. Entonces, el que realiza el acto de disposición simulado se guarda un contradocumento habitualmente para dejar en claro cuál es la situación verdadera. Eso es en la enajenación de bienes, ¿no? Usualmente sí, en enajenaciones de bienes se realiza porque se tengan en presente de que estamos hablando de que estamos buscando recomponer el patrimonio del deudor. Entonces, la
mayoría de los casos, lo que el deudor realiza son enajenaciones de bienes, terceras. No es válido. Eso que hizo el amigo, pero fíjate, uno puede acreditar mediante otros extremos de que nunca le dio la posesión, relación de amistad, son indicios que sirven para probar la simulación. Por ejemplo, se hace para evitar una ejecución. Bueno, de eso estamos hablando, de cómo los deudores realizan actos que son perjudiciales para sus acreedores y qué acciones tienen los acreedores para integrar y recomponer ese patrimonio del deudor. La acción de simulación es una acción de nulidad. Va a tender a declarar la nulidad del acto jurídico simulado. Entonces, como el acto es nulo, el efecto principal es el de toda nulidad, el volver las cosas para atrás, pero tanto respecto a las partes que celebraron el acto como respecto a cualquier tercero. La nulidad tiene un efecto expansivo, y se extiende, ya le digo, a las partes y a todos los terceros. ¿Es nulo? Si el acto es nulo para las partes y es nulo para los terceros. Básicamente, esas son las 4 acciones integrativas del patrimonio, ¿no?, que tienen los terceros a su alcance y que no vimos la semana pasada. Y ahora estamos de esta semana. ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Bueno. Hoy nos toca ver la bolilla 21. Bueno, saludo a los que están acá en el Zoom, Granatelli y Domínguez. ¿Cómo les va? Y en la bolilla 21 tenemos los actos jurídicos y sus efectos. ¿Vieron el acto jurídico? ¿Sí? ¿Y qué se acuerdan de lo que es un acto jurídico? Sí. ¿Qué más? Bien, entonces, ahí retrotrayendo. Es un acto humano, es de carácter voluntario, ¿sí? Es decir, y si es voluntario, ¿qué elementos tiene que tener? En el agente, en el que lo realiza, correcto. Tiene que ser lícito, es decir, que no tiene que estar prohibido por el ordenamiento jurídico. Y tiene que tener una finalidad, o distinguir una relación jurídica. Bueno, cuando se obtiene ese efecto, ese fin, que es la creación, la modificación, la extinción de relación jurídica, estamos produciendo el efecto normal o propio del acto jurídico. ¿Sí? Es el efecto objetivo, es lo que objetivamente produce un acto jurídico. Si yo celebro una compraventa, el efecto jurídico que persigo y que procuro obtener, y que tengo como fin obtener, es que el vendedor se haga del precio de la venta y que el comprador se haga de la propiedad de la cosa vendida. ¿Se dan cuenta? Y está creando, esa es la relación jurídica que está generando, y es el efecto propio o normal que tiene el acto o negocio jurídico. A eso le llamamos el efecto objetivo. Los efectos objetivos tienden a eso, a las relaciones jurídicas. Y objetivo